El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Como ustedes saben, mis queridos oyentes, estamos desarrollando todo un estudio sobre el libro de Daniel y hoy vamos a ingresar en el capítulo 5. Les aconsejo que vez tras vez, día tras día, vayan leyendo el libro de Daniel y también el capítulo del día. Este es el capítulo, Daniel capítulo 5, que describe la caída de Babilonia. Es una de las escenas nocturnas más significativas de toda la Biblia. Es la noche del cumplimiento de la profecía, cuando el pecho y los brazos de plata de la imagen del capítulo 2 reemplazaban la cabeza de oro. Esto sucedió casi 70 años después de los eventos registrados en el capítulo 1 de Daniel. En la interpretación del sueño en el capítulo 2, recordemos que Daniel le dijo a Nabucodonosor: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Eso es capítulo 2, versículo 39. Y aquí en el capítulo 5 esta profecía está por ser cumplida. Entre el capítulo 4 y el capítulo 5 aproximadamente tenemos un período de 23 años. Luego del capítulo 4 Nabucodonosor murió y varios reyes le sucedieron, siendo Belsasar el último en la línea. De ese modo llegamos al capítulo 5 y vemos que Babilonia sigue siendo famosa, una gran nación. El versículo 1 nos introduce a una gran fiesta, un gran banquete del rey Belsasar. Eran fiestas lascivas y muy comunes en los reinos y los imperios del antiguo mundo. La Biblia describe muchas, por ejemplo, la fiesta dada por Asuero, rey de Persia, en Esther capítulo 1. Pero las fiestas de Belsasar son registradas como una de las más inusuales de todos los tiempos. Por regla general, este monarca cenaba solo, pero en ocasiones especiales y en funciones estatales, un rey era bien conocido por proveer comida y bebida para alrededor de 15,000 invitados. Belsasar invitó a 1,000 de sus líderes para esta fiesta, y en este contexto parece que el banquete había sido organizado en honor a uno de sus dioses babilonios. Esto sucedió aproximadamente en el año 538, 23 años después de la muerte de Nabucodonosor. A Daniel no se le ordenó que escribiera lo sucedido durante ese tiempo, pero sabemos por este capítulo que Dios lo preservó y lo protegió durante todos esos años. El profeta de Dios, ya anciano, no estaba presente en el banquete del rey, pero sin duda estaba en uno de los cuartos privados escribiendo bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo. La fiesta no era la clase de asunto en el cual un hombre de Dios se involucraría. El carácter de la fiesta lo descubrimos en el comportamiento de aquellos que asistían a ella. Consistía en vino, mujeres, música y ausencia de reverencia y piedad, por decirlo menos. Los historiadores dicen que tales fiestas eran conocidas por ser lujuriosas y tener una adoración idólatra. Borracheras, idolatrías, sensualidades, siempre todo eso estaba relacionado. Déjeme decirle que al mismo tiempo que este gran festival se celebraba en el palacio, Ciro, el gran rey de Persia, y su ejército estaban afuera, a las puertas de Babilonia, planeando una estrategia para invadir la ciudad. Belsasar debería haber sabido eso. Y nos hacemos algunas preguntas. ¿Esta fiesta fue entonces para desafiar el ejército de Persia? ¿Estaba su confianza puesta en los poderosos muros que rodeaban la ciudad?
Ciertamente los guardias de 220 torres de vigilancia conocían cada movimiento de las fuerzas persas. Cuán poderoso y protegido se debe haber sentido Belsasar, pero el mantener tal fiesta en esa hora tan crítica parece casi increíble. En los versículos 2 al 4, me refiero a Daniel capítulo 5, vemos algo de la locura del rey Belsasar. Se registró muy poco sobre él en la Biblia. Su reino fue corto y sus obras fueron apenas registradas. Él es bien conocido por sus actos indignos e insolentes cometidos bajo la influencia del alcohol. Dicho sea de paso, este demonio de la bebida ha continuado destruyendo el fundamento de las civilizaciones y la moral de las naciones. La gente se sumerge en la maldad cuando están llenas de una sinceridad falsa, ausencia de límites, y todo eso producto del alcohol. Uno de los peligros de la bebida es que demasiado a menudo hace que el bebedor haga y diga cosas fatales y sin sentido. Las profundidades escondidas de la iniquidad son liberadas por el alcohol. La presencia de esposas y concubinas no era una costumbre en los banquetes, pero el hecho de que Belsasar en su estado de borrachera envió a traer las mujeres, deja a los estudiantes de la Biblia imaginándose un poco el resto. Pero el colmo de la insensatez de Belsasar y su impiedad, su maldad, fue cuando mandó, dice el versículo 2, capítulo 5, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos. Esos vasos sagrados fueron tomados por Nabucodonosor como parte del tesoro cuando destruyó la ciudad de Jerusalén, y cuando aquella multitud descontrolada por la bebida tomaron esos vasos, cometieron un sacrilegio sin precedentes. Ese acto fue un acto de profanación despreciativa, fue el colmo de la maldad, el apogeo del desenfreno. La insensatez de Belsasar estaba caracterizada por interperancia, impiedad, idolatría. Mi amigo, el hombre es intuitivamente religioso y esto lo convierte en un adorador. Si su corazón no está entregado a Dios en verdadera adoración, estará dominado por Satanás en adoraciones idólatras. Hay tantos dioses en este mundo como gente para adorarlos. Un misionero en la India dijo que solo en India había más de 3 millones de dioses. El tiempo del juicio vendrá cuando cada hombre dé su espalda deliberadamente al verdadero Dios y adore a su Dios falso, y ese momento de juicio había llegado para Belsasar. El Altísimo es misericordioso y tiene paciencia, tiene gracia, lento para la ira, pero aún con el Dios de la compasión debe venir el día de ajuste de cuentas. Si había un hombre que necesitara al Dios del cielo, ese era Belsasar. Pero el único Dios que podía ayudarlo en aquella hora era el que él estaba desafiando y cuyo nombre estaba deshonrando. Cuando Dios anunció por medio de su profeta el surgimiento del poderío de Nabucodonosor, también declaró que en los días del nieto de Nabucodonosor el juicio caería sobre Babilonia. Esa es una profecía impactante que está en Jeremías 27. Belsasar era aquel nieto y ahora había llegado la hora de su juicio. Por favor, tome su Biblia y observe allí Jeremías 51, versículo 39, 40, 57. Repito, Jeremías 51. Dice, en medio de su calor les pondré banquete, y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño, y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos, y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles, a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Esa es una predicción solemne del mismo Jehová, que cuando Babilonia desafiara sus continuas advertencias, él arrojaría a la nación en sus pecados con sus consecuencias inevitables. La profanación de los vasos del Altísimo parece ser algo típico del babilonialismo.
Las cosas santas de Dios, consagradas para su alabanza y gloria, están siendo profanadas hoy como nunca antes, y esto aumentará hasta que el anticristo toque el santo templo de Dios y a su pueblo Israel. Babilonia la Grande, en aquel entonces futuro, la madre de las rameras del mundo, se mostrará a sí misma atractivamente en los últimos tiempos. Vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, un cáliz de oro en la mano. Dice Apocalipsis 17, 4 al 6, lleno de abominaciones estará ese vaso, y de la inmundicia de su fornicación. Mirando hacia el futuro, quiero decirles que el punto culminante del siglo estará marcado por federación de grupos religiosos, según Apocalipsis 17 y 18, bajo la figura de una ramera espiritual embriagada. La máquina religiosa política apóstata, la iglesia más grande de la historia mundial, llevará el nombre de cristianos, pero en la realidad será la obra maestra de Satanás. Babilonia la Grande, la madre de las rameras del mundo. Creo que tenemos un cuadro de eso en Daniel capítulo 5. Ahora, volvamos a Daniel y consideremos el hecho histórico. Observe el versículo 5 del capítulo 5. Cuando la blasfemia y el desafío de Belsasar hacia Dios había llegado a su punto más alto, apareció ante la vista de aquella multitud embriagada un extraño fenómeno. Vieron los dedos de la mano de un hombre escribiendo palabras extrañas en la pared del palacio. Los dedos sugieren la presencia de alguna personalidad, pero la visión de los dedos simplemente puede haber servido para dar solemnidad al incidente. Repentinamente cesó la rebeldía y todos los ojos quedaron fijos en la pared. El candelero de Dios, que había sido desechado por Belsasar, era ahora usado para iluminar la mano, escribiendo en la pared, de tal manera que cada persona podía leer las palabras. Mi amigo, la escritura no era una ilusión óptica ni tampoco una alucinación o alguna broma hecha por algún invitado del rey. Los dedos que escribieron el mensaje sobre la pared no pertenecían a un hombre común. Aquellos dedos ya habían escrito antes y ahora escribían nuevamente. Los mismos dedos habían anunciado el juicio de otro líder poderoso que se atrevió a desafiar a Dios. Cuando el Señor envió plagas a Egipto, los magos le dijeron a Faraón en Éxodo 8:19, «Este es el dedo de Dios». Tiempo después, Dios le dio a Moisés las tablas del testimonio, las cuales eran su ley santa, escritas, según Éxodo 31:18, por el dedo de Dios. Un día aquellos dedos escribieron las siguientes palabras en Isaías 42:8. «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y mi alabanza es cultura». Belsasar iba a aprender esa verdad de la manera más dura, a pesar de que su cerebro estaba lleno de alcohol. La escritura en la pared lo llenó de terror. Mientras continuamos con los versículos 6 al 9, vemos algo del temor del rey Belsasar. El relato de Daniel ahora dirige su atención al temeroso rey. Su cara pálida, sus labios temblando, sus rodillas daban la una contra la otra. Nunca un hombre embriagado se convirtió en sobrio tan rápidamente. Gritando a su oficial como para esconder su temor, le prometió a sus adivinos promoverlos y honrarlos si interpretaban las palabras escritas en la pared. Era claro para los presentes que pensamientos perturbadores surgían en su mente. ¡Qué escena, eh! Hacía pocos minutos este hombre orgulloso se había atrevido a desafiar a Dios. Pero ningún hombre fue nunca más sincero que cuando Belsasar llamó a los caldeos, astrólogos y adivinos. Vinieron como siempre, pero no pudieron interpretar el mensaje de Dios como ya había sucedido en otras ocasiones. Ellos sabían que eran aquellas palabras, pero no podían leerlas por comprensión. O tal vez tuvieron terror de hacerlo. Solo el hombre de Dios puede interpretar la palabra de Dios, mi amigo, recuerde eso. La lengua del hombre inconverso no tiene poder para dar el significado del mensaje de Dios. Y cuando se hizo evidente de que ningún hombre entre los caldeos podía expresar el significado de las palabras sobre la pared, la confusión del rey aumentó.
Qué especial es para el Hijo de Dios que confía observar la debilidad de la sabiduría humana cuando es el mismo Señor el que descubre esa debilidad. Era la tercera vez que aquellos charlatanes eran descubiertos en su fraude. En el capítulo 2 habían sido incapaces de decirle a Nabucodonosor su sueño. En el capítulo 4 no pudieron interpretar el segundo sueño de Nabucodonosor, y ahora aquí en el capítulo 5 no tenían poder para dar el significado de la escritura en la pared. Pensamos que Belsasar podría haber aprendido de la experiencia de Nabucodonosor, pero la mayoría de los hombres somos lentos para aprender. Los líderes mundiales hoy recurren a todas las fuentes conocidas de sabiduría humana, pero no recurren a Dios ni a la palabra de Dios escrita. Aun si aquellos siervos de demonios hubiesen conocido la respuesta, sin duda no hubiesen tenido la valentía necesaria para decirle la verdad al rey. Y voy a suponer algo más aquí. Siento que ellos pudieron haber mentido diciéndole a Belsasar que era un buen augurio. Pero el rey tenía razón en tener terror. Aquella noche él vio solo unos pocos dedos de Dios. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La simple vista de los dedos de Dios lo aterrorizaron. Pero aún le faltaba sentir todo el peso de la mano de Dios en juicio. El Dios del cielo es misericordioso, lento para la ira, paciente, no desea que nadie perezca, pero existe un límite para la tolerancia de Dios para con las obras impías de cualquier hombre. Ahora, en los versículos 10 al 16 vemos la fama de Daniel aún en su vejez. En este punto del relato sagrado, la reina madre aparece en el banquete. Es razonable la conclusión, extraída del versículo 2, que esta mujer no era la esposa de Belsasar, sino que puede haber sido la viuda de Nabucodonosor. Al parecer el rey le había pedido que se presentara según el versículo 10. O sea que en realidad era la abuela de Belsasar. Aquí no se nos dice por qué ella no estaba presente cuando comenzó la fiesta. Posiblemente no estaba allí por propia decisión, como una protesta contra las prácticas que no podía perdonar. En esa fiesta había vino, embriaguez, mujeres, obscenidad, pecado. Por otro lado, Belsasar pudo haber sido responsable por la ausencia de ella en el banquete. Ahora bien, ella conocía a Dios y la conversión del rey Nabucodonosor. Sabía que el rey había llegado a ser salvo antes de su muerte, y no es imposible pensar que ella también se hubiese convertido, Al momento de entrar al banquete, la reina madre le dijo a Belsasar que había un hombre en el reino que podía interpretar la escritura en la pared. Le dio su nombre, mencionó sus dones y habilidades, y le contó lo suficiente respecto al pasado como para informar a Belsasar el lugar de honor que Daniel tenía en el reino de Nabucodonosor. Esta es una muestra de juicio por parte de la reina madre. Como ya lo dije hace un momento, Daniel entonces era un hombre anciano, pero Dios aún tenía un trabajo para su siervo. Él ya no era aquel muchacho de los primeros tiempos de la cautividad, sino que ahora era un hombre de Dios maduro, entre 80 y 85 años de edad, y más rico en experiencia espiritual por sus años. No hay ningún relato de cómo y dónde Daniel pasó esos años intermedios. Es posible que ante la muerte de Nabucodonosor, Daniel haya sido sacado de su posición oficial y retirado a una vida privada. En vista de los milagros asociados con Daniel y sus 3 amigos hebreos, es posible que haya sido olvidado incluso. Es más razonable asumir que, al surgir el nuevo régimen, Daniel haya sido dejado de lado. Los hombres son conocidos por olvidar lo que les conviene. Cualquiera sea la razón de la ausencia de Daniel, debemos tener cuidado de no leer en el relato lo que no está allí. Daniel fue atraído al banquete, y qué figura impactante debe haber sido ese anciano caballero venerable parado allí ante la multitud embriagada. Miren, me hubiese gustado estar allí, observar la valentía y la confianza que debe haber mostrado su rostro santo. Ahora bien, el rey embriagado habló primero. Él dijo más de Daniel de lo que podía decir respecto a todos los hombres de Babilonia juntos. El versículo 13 no necesariamente significa que Belsasar no conocía personalmente a Daniel. Es posible que aquí no haya preguntas, pero el rey está diciendo, así que tú eres Daniel.
Luego de reiterar lo que la reina madre había dicho respecto a Daniel, Belsasar ofreció a Daniel honor y recompensa si él comprendía la escritura de la pared. No es difícil llegar a la conclusión de que Belsasar no estaba interesado en el Dios de Daniel y que tampoco tenía sentido de su propia necesidad espiritual. Pero fue su dilema presente lo que lo obligó a escuchar a Daniel. Algunos hombres en situaciones extremas aceptan la ayuda de cualquiera, y Belsasar había llegado a ese punto extremo. Estaba dentro de las 24 horas de su muerte. Su copa de iniquidad estaba llena y su juicio había sido sellado. Ahora vemos al anciano y fiel hombre de Dios y su reacción a todo esto en el versículo 17 al 24. El anciano Daniel escuchó el ofrecimiento del rey, es decir, el honor, la riqueza, pero ningún verdadero siervo de Dios puede ser comprado por precio. Ese no era el caso de Daniel. Los de Balaam tienen un precio y prostituyen su oficio por ganancia personal, pero Daniel no era uno de ellos. Habiendo sido librado mucho tiempo atrás de la codicia, Daniel rehusó el ofrecimiento del rey. ¿Para qué ser seducido por el brillo del poder y las posesiones de este mundo? Por 80 años Daniel había confiado y probado a Dios. Ahora él podía enfrentar bien el ofrecimiento ordinario de Belsasar. En realidad Belsasar no tenía nada para darle a Daniel, porque Daniel sabía que en aquella misma noche el gran reino de Babilonia sería destruido y que el mismo Belsasar moriría. Y Daniel no podía detenerse ante las tácticas mercenarias de los hombres de Babilonia. El verdadero siervo del Señor nunca torcerá la verdad divina por ganancia personal. La práctica deplorable de obtener ganancia por los servicios prestados ha contribuido a la corrupción de los negocios y gobiernos. Y en la obra de Dios no necesitamos eso. Muchos hombres honestos y sinceros han sido seducidos a hacer lo malo por el atractivo de las ganancias. Pero Daniel no tenía ninguna parte en eso. El versículo 17 dice: «Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros». No hay ninguna lisonja en la respuesta de Daniel, ni tampoco falta de respeto. Si la idea del rey no es correcta ante los ojos de Dios, tampoco lo es ante los ojos de Daniel. Y en el versículo 17 continuó diciendo: «Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación». Ningún ofrecimiento material, sin importar su tamaño y valor, podía cambiar la conducta de Daniel. Como Moisés, Samuel y cada verdadero siervo de Dios, el espíritu de mercenario no gobierna la vida y la obra del ministro de Dios. El verdadero siervo del Señor es fiel a la verdad y a su ministerio aun cuando no reciba remuneración. Belsasar estaba desafiando a Dios deliberadamente y profanando los vasos santos. Por lo tanto, Daniel solo podía mirar con desprecio la riqueza que el rey le ofrecía. Y también el siervo del Señor debe ser fiel a su llamado. Él tenía una responsabilidad hacia la palabra de Dios y la misma debía ser cumplida. Tenía que ser fiel al interpretar la Escritura sobre la pared sin temer a ningún hombre, ni siquiera al rey. En los versículos 18 al 21, Daniel le recordó a Belsasar el orgullo de Nabucodonosor y el consiguiente juicio de Dios sobre él. Este profeta de Dios, Daniel, no se había llenado de orgullo por las lisonjas del rey y tampoco se había dejado influenciar por sus ofrecimientos. El sermón fue punzante, con una revisión histórica del progreso de Nabucodonosor. Fue corto y no faltó la predicación. El predicador no fue hallado falto. El ministerio de Daniel fue una demostración notable de fidelidad y puedo observar en todo este material de trasfondo sobre Nabucodonosor, su progreso, su orgullo, el intento de Daniel de mostrar a Belsasar que algunas cosas de Nabucodonosor habían causado su orgullo, logros que por contraste Belsasar apenas pudo lograr y estaba despilfarrando. El punto central del mensaje de Daniel era que Nabucodonosor, con la grandeza y el poder que por derecho le pertenecían, podía haber tenido su orgullo justificado, pero con todos sus logros, Dios le castigó por su orgullo.
Por otro lado, Belsasar, que aún no había abierto sus alas, no tenía justificativo para ser orgulloso. Daniel le dice: tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Daniel le estaba diciendo al rey Belsasar que su pecado era mucho más grave que el de Nabucodonosor. Él estaba declarando con sus palabras sinceras una acusación en contra de Belsasar. El rey había pecado a sabiendas y con un mayor conocimiento, lo cual implica un juicio más severo. Belsasar entonces supo que su juicio era inminente. Todo pecado es pecado, pero la culpa y el castigo son proporcionales al conocimiento que la persona tiene. Como Belsasar tenía un mayor conocimiento, tuvo mayor castigo. Al hablarle de sus dioses de plata, oro y bronce, que ni oyen ni saben, y al decirle que al Dios en cuya mano está su vida nunca había honrado, con autoridad y agudeza, Daniel golpeó la misma raíz del problema, es decir, la religión falsa de Belsasar. Como puede ver, mi amigo, el rey había estado adorando a dioses sordos y su religión le había llevado a la idolatría, a la perversión moral, además de haber insultado al único Dios verdadero a quien debía su existencia. Aquellas palabras, al Dios en cuya mano está tu vida, forman una notable declaración que me recuerda que ningún hombre tiene la vida comprada. Nuestros tiempos están en las manos del Dios que nos creó. Cada uno de nosotros debe recordar cuán profundamente dependemos de Dios para nuestra existencia. Pero pobre y orgulloso Belsasar, que negó esta gran verdad. Entonces desde su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esta declaración del versículo 24 concluye la necesaria explicación preliminar de la interpretación final de la escritura sobre la pared. Todo lo que Daniel había dicho hasta aquí fue una preparación para la última y fatal palabra. Por este tiempo el rey debe haber sentido que nada podía evitar el juicio del Altísimo sobre él y sobre su reino. El caso había sido juzgado, los hechos presentados, y ahora Belsasar estaba ante el tribunal de Dios. No era necesario convocar testigos. ¿Para qué molestar? El culpable permaneció callado esperando su sentencia. En realidad la sentencia ya había sido escrita en la pared. Algunos tal vez no la podían expresar, otros tal vez no se atrevían a expresarla públicamente, y eso era lo que entonces ellos iban a escuchar desde los labios de Daniel. La hora del fin había llegado para aquel desprevenido rey. Mañana vamos a continuar esta historia, mi amigo. Lea, por favor, Daniel capítulo 5 en su casa. Quiero decirle, cerrando el programa, todo ser humano pasará por un momento similar. ¿Está usted preparado? Y lo más terrible es que ese momento determinará el futuro inapelable que la persona merece. Mi amigo, ¿es usted salvo? ¿Salvo a juicio de Dios, es decir, de acuerdo a la apreciación de Dios? Mire que su mano escribe y nadie borra, ¿eh? Él sentencia y nada lo cambia. Mi amigo, tal vez usted necesita tomar decisiones importantes. Busque a Dios, por favor, antes que Él emita su sentencia. Y si necesita ayuda, no deje de consultar a la consejería de esta radio cristiana. Muy bien, hasta aquí llegamos con el capítulo 5. Léalo, por favor, en su casa. Y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa. Muchas gracias y hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.